el video. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Código Patrón, analizando lo que lamentablemente fue una goleada en contra, lo que terminó siendo una muy mala actuación de Patronato frente a Colón de Santa Fe por la cuarta fecha de la Primera Nacional. Cotejo que en la previa había esta situación de hablar de lo que marcaba para Patronato, lo que iba a acontecer para Patronato, si era en verdad una verdadera prueba para saber dónde estaba parado, si era esos partidos en que te pueden llegar a cambiar o modificar, ya sea lo anímico, lo futbolístico, la filosofía o la idea. Patronato perdió 4-0 en un mal partido realizado por el equipo de Walter Perazo, y me animaría a decir que al mismo tiempo mal planteado por Walter Perazo. El tema es que, sacando el resultado de lado, viendo estrictamente el funcionamiento y lo que aconteció dentro del campo de juego, nacen dos preguntas que pueden tranquilamente entrar en este análisis que se hace de la derrota del conjunto rojinegro. ¿Fue un golpe de realidad o fue solamente un mal partido? O lo de Tristán Suárez termina siendo un espejismo, o esta irregularidad es la que puede llegar a mostrar Patronato a lo largo de su estadía en la Primera Nacional en este 2024. Dentro de tantos análisis que uno pudo haber leído, en otros casos escuchado, obviamente entendiendo el descargo del hincha, nace la palabra jerarquía. Apareció de vuelta ese nombre que para muchos hinchas de Colón inclusive hablaban de, bueno, Colón lo ganó con jerarquía. El tema es qué tanto hizo Colón para ganar este partido y qué tanto lo ayudó Patronato a ganar ese partido a Colón. Porque Patronato defendió mal y jugó mal. Pero el espejismo que mostró Patronato en los primeros minutos del partido hacía entrever que, bueno, tal vez fue solamente un mal movimiento defensivo, un desacople, un mal entendimiento entre los defensores y el mediocampo, que provocaron que Talpone llegue en soledad al área y que mande un centro para un solitario Lago que sentenció el 1-0. ¿Y por qué remarco esto? Porque Patronato había arrancado muy bien el partido. Patronato había comenzado insinuando en el arco rival, con el Pitu González con la pelota, estando cerca del área de Vicentini, tal vez sin incomodar como pretendía incomodar, o tal vez como estaba esperando incomodar. El tema es cómo termina de resolver Colón de Santa Fe estas situaciones, porque Patronato lo obligaba al pelotazo, y hasta te diría que en 2 o 3 pasajes esta situación, cuando lo obligaba a saltear líneas, lo favorecía a Patronato. Colón no encontraba los espacios para sostener el balón y empezar a descargar. Y en este sentido es donde nace el primer desacople defensivo. Si es que Colón entendió cómo tenía que jugar el partido, o si definitivamente Patronato no lo supo defender. Porque el primer gol nace de un desacople defensivo, de una especie de pelotazo, una especie de pase en profundidad por la vía aérea, con un Martín Ferreira lejos de su puesto natural, con un Mateo Burrizo llegando tarde a lo que tuvo que ver con el relevo, con un Gonzalo Asís y Diego Martínez en otra sintonía, y el doble 5 de Osteter y Turraca, que tampoco obtuvo una respuesta saludable. Y después todo termina de sentenciarse cuando Patronato empieza a atacar mal, cuando empieza a regalar la pelota en el campo rival, y Colón sacó su arma más fuerte, que es el de correr en contraataque. El segundo gol nace de esta situación, de una pelota recuperada, de un pelotazo a Axel Rodríguez, con la polémica que termina de desencajarlo por completo a Patronato. Porque podemos estar de acuerdo, ¿no?, que fue infracción. Para mí hay infracción de Axel Rodríguez. El tema es que a simple vista, sin ver los diferentes videos que después circularon de la jugada de Julio Salva, lo que llamó la atención rápidamente fue que Julio Salva salió eyectado, se arroja y la pelota automáticamente salió disparada. Algo que
a simple vista en el golpe rápido, asume un claro error del arquero. Después podemos debatir tranquilamente si termina siendo una infracción, si el pisotón le impide a Julio Salvá volver a levantarse, si es que termina siendo una infracción que termina de complicar al arquero Patronato, porque también está en la otra. Julio Salvá jugó a que le cobren la infracción, está bien, no se la cobraron, tampoco hubo ese jugador que llegaba desde atrás a tapar a Alexis Isabela. Es cierto, fueron a tapar el arco, tampoco se tapó por completo el arco porque Alexis Isabela empujó la pelota con total normalidad, hasta dudó en el festejo del gol. Con un 2-0 en 12-13 minutos del primer tiempo se empezó a derrumbar todo tipo de filosofía que empezaba a pregonar el equipo de Walter Perazo, que desde el segundo gol, y me animaría a decir que desde esa jugada se derrumbó absolutamente todo. Fue un cúmulo de errores lo de Patronato, de desatenciones defensivas, de malos manejos ofensivos, de poca colaboración entre compañeros a la hora de o el relevo, o el buscar, o el pelear hasta la pelota, de un Franco Coronel lamentablemente muy solo, muy solo. Franco Coronel llegó como el goleador de Racing de Córdoba. Habrá que ver cómo jugaba ese Racing de Córdoba para que Franco Coronel haya terminado como uno de los goleadores de la Academia Cordobesa, a la cual Patronato va a enfrentar el próximo domingo. Porque como termina jugando Patronato con un 4-4-1-1, con Barinaga otra vez en posición de volante, por afuera, algo que todavía no se termina de entender si es para empezar a modificar el sistema, porque después automáticamente Fabricio Sanguinetti termina como volante por izquierda, haciendo una especie de tapón en el orden defensivo. El Pito González, que a ratos se puede desenvolver tranquilamente solo, que es una de las piezas de ataque, pero el tema es que no está siendo del todo fino, ni a la pelota parada, ni a la hora de las situaciones de juego, salvo con Tristán Suárez, de a ratos, y Coronel, que juega solo. En el primer tiempo, en el segundo buscaba con quién descargar, una alternativa, una opción de pase, y no la encontraba, lamentablemente, el delantero nacido en Villa Ramallo. Y todo termina en su sano juicio de, en el mejor momento de Patronato, cerca del arco de Vicentini, triangulando, teniendo la pelota, abriendo la cancha, intentando llegar a situación de gol, otra desatención defensiva, otra corrida de Colón, que a 2 o 3 toques se puso en posición de ataque. Axel Rodríguez solo termina de empujar la pelota después de un buen buscapié. 3-0 en un primer tiempo. El segundo tiempo estuvo de más, estuvo prácticamente regalado, pero sirvió por lo menos para que Walter Perazo empiece a ver otras alternativas, otras opciones, y hasta al mismo tiempo tal vez la oportunidad para Valentín Pereira de haber mostrado lo que mostró en la jornada de ayer. Amor propio, tenencia de pelota, circulación, el atrevimiento que tiene las características de Valentín Pereira de agarrar la pelota y ir al frente, de empezar a pisarla, de encarar, de sacarse hombres de encima, de apilar, de buscar sociedades, con Barinaga jugando de 5, o por lo menos siendo el acompañante del 5 más retrasado que era Gustavo Turraca, ya la cosa ahí era distinta. Entonces, de a ratos fue Walter Perazo el que termina tal vez de decidir mal un planeamiento táctico o automáticamente no encontrar las respuestas para variar. Porque claramente con un doble 5 bien de marca, cuando hacer retrasar a un extremo, es porque medianamente estás buscando acomodar al rival en 3/4 de cancha como ante Tristán Suárez y salir de contra. De contra que no tenés jugadores hoy como para salir de contra, por lo menos para lateralizar rápido en esas situaciones de contra. Obviamente que después las resoluciones no terminaron siendo efectivas, ni de Asís ni de Diego Martínez a la hora de sumarse al ataque, de Fabricio Sanguinetti, de a ratito del Pitu González, de otro rato Barinaga, y una faceta defensiva que si algo se le remarcaba a este equipo en la pretemporada, se pueden ver en diferentes videos que hemos realizado analizando lo que se ha visto, y en los primeros 3 partidos decir, bueno, Patronato por lo menos muestra orden táctico, ha ido evolucionando en ese aspecto, en el defensivo. Bueno, ayer eso no se notó, desatenciones, errores, falta de comunicación, falta de timing en algunos aspectos,
que hace obviamente que un 4-0 se empiece a hablar de todo lo extra, de si este equipo está bien armado, de si no lo está, de cuál es el inconveniente principal de este Patronato. Por eso la pregunta de si fue una mala tarde o si fue un golpe de realidad. La jerarquía se paga, eso está clarísimo, y Patronato no ha podido pagar jerarquía. No ha podido o no ha querido, al sano juicio. ¿Por qué? Por lo menos en lo personal, nunca se sabe qué se hace con el dinero. Obviamente nadie levantó una mano en una asamblea. Pero bueno, son detalles a tener en cuenta a la hora de este sentido. Después, si este partido sirve para entender de que Patronato va a tener que cambiar. La otra situación es la que ya hemos aprendido en el 2023. El 2023 no arrancó bien para Patronato, pero tuvo un espejismo. ¿Cuál fue el espejismo? El 6-0 frente a Alvarado. Que después de la Supercopa es, bueno, acá arrancó el equipo, acá lo encontró Walterota el equipo, acá empieza a arrancar Patronato. No arrancó nunca. ¿Lo de Tristán Suárez fue un espejismo? ¿O Patronato con ese tipo de rivales puede hacer lo que pretende hacer en la categoría? De jugar de 3/4 de cancha a 3/4 de cancha, poder con Coronel, con Arnaldo González, con jugadores de otras características, poder lastimar y atacar. Porque contra Colón, con rivales de esa envergadura, con otro tipo de nombres, con jerarquía, sumado al nombre que provoca Colón en la categoría, pasó lo que pasó en la jornada de ayer. Ni hablar de que fue una mala tarde, una tarde-noche para el olvido. Pero entonces, esta disyuntiva de qué tan golpe de realidad fue, tal vez más el golpe de realidad en el sentido de el plantel que tiene Patronato, el armado, o para lo que puede llegar a pelear, sin olvidarnos de que fue una tarde en la que no le salió absolutamente nada. Porque en un momento, todas las segundas pelotas, todos los rebotes, cualquier pique era a favor de un jugador de Colón. Es esas tardes en las que no te sale absolutamente nada. Entonces, nace esta disyuntiva de un Patronato que arrancó el año siendo un equipo totalmente irregular en resultados, y ahora sí, el cuestionamiento más importante en el funcionamiento. Porque Patronato ante Agropecuario tuvo nulo funcionamiento, lo mejoró ante All Boys con un campo de juego que jugó una mala pasada, lo mejoró frente a Tristán Suárez aportándole un gol y obviamente la victoria, y lo termina derrumbando o empezando a profundizar un análisis mucho más concreto en esta derrota 4-0 frente a Colón de Santa Fe. No analizo el complemento porque fue más de amor propio, fue de ratitos que tuvo Patronato, con el trencito Valencia que notó que está falto de fútbol, con ese cabezazo erróneo frente al arco de Vicentini, con la corajeada de Pereira, con algo que pudo haber mostrado Manuel Maciel, tal vez con la apertura de Barinaga como acompañante del 5. El partido no fue bueno y rescatar puntos altos hasta pareciera ser ilógico. Valentín Pereira se lo llevó por el amor propio que tuvo, por cómo salió a jugar, por cómo encaró, por cómo tomó la pelota, intentó asociar. Pero se abre esta cantidad de interrogantes. El hincha está caliente, obviamente perder 4-0 es tener esta calentura lógica de la profundidad de un análisis, tal vez en algunos casos fuera de contexto. Obviamente que ante cada derrota y más de esta magnitud se empieza a analizar otras cuestiones, se empieza a preguntar por la plata, se empieza a preguntar esto. A algunos no, totalmente entendible. Uno nos preguntamos qué ha pasado con la cantidad, si esta comisión directiva había arrancaba este periodo con alrededor de 450.000 millones de pesos en el banco. 450 millones de pesos en el banco, no recuerdo bien la cifra. No creo que se haya ido todo en el campo de juego, en el arreglo. Es cierto, hubo una inversión en el campo de juego, tampoco es tan grande. Lo del mercado de pases que fue irregular, sí, fue irregular. Hay jugadores que en otros clubes, en teoría, tendrían que estar cobrando
cifras irrisorias a lo que tal vez ofrecían, o tal vez no lo valían tanto, ya sea del plantel pasado o de este. Entonces, empiezan esos tipos de análisis. No quiero dejar de obviar que es la cuarta fecha, de 38. El camino es muy largo y Patronato se ha acostumbrado en la Primera Nacional del año pasado que esta categoría es totalmente irrisoria. Que vos podés ganarle 3-1 a Temperley jugando muy bien de local y a la otra fecha perder 1-0 con San Telmo jugando pésimo. Que podés ganarle tranquilamente en condición de local a Deportivo Morón y en la otra fecha padecerlo al Almagro. Fíjense que no ha sido el arranque ni para Almirante Brown ni para Deportivo Maipú, tal vez los rivales de más resonancia del torneo pasado, que hoy están últimos. El próximo rival de Patronato no ha ganado todavía, que es Racing de Córdoba, ¿no? 3 empates, 1 derrota. No ha ganado la academia cordobesa. Será cuestión de que mejore Patronato. ¿Qué tanto puede cambiar Perazo? Puede cambiar. Mucho, no sería lo aconsejable. Porque el cambiar mucho es volver a empezar en el funcionamiento, en el análisis del mismo, en unificar piezas que medianamente se empezaban a conocer. ¿Por qué no entró Pico? Creo que por la sobrecarga muscular del campo de juego estaba muy pesado. Creo que Pico va a volver frente a Racing de Córdoba. Valentín Pereira, por lo poco que mostró frente a Colón de Santa Fe, mejor dicho, lo poco en líneas generales, lo mucho que mostró para lo que era ese Patronato, se ganó una consideración para pelear la titularidad. Después es volver a foja cero, de alguna manera con la misma base del 11, para empezar a retocarlo, para empezar a encontrar las mejores sociedades, las mejores piezas. Hay mucho por corregir de este partido, de este 4-0, olvidable e inolvidable. ¿Por qué? Porque tenés que olvidarlo, tenés que sacártelo de tu cabeza, pero tiene que ser el punto de partida. Por eso es inolvidable. Recordemos que el ciclo de Saba, tanto que se nombra, yo estaría totalmente en contra de que Saba hoy vuelva a Patronato. Más Patronato siendo una trituradora de ídolos. En otro momento se puede llegar a explicar el motivo de esto. Ese equipo de Saba tuvo 2 cambios que lo hicieron empezar a cambiar. El segundo cambio fue el que todos conocemos, el de Barraca Central. El primer cambio fue el 6-0 frente a Gimnasia de La Plata. Ese partido se asemejó mucho al 4-0. Se agrava por 2 goles más y porque fue en el Estadio Brela en una paupérrima actuación. Pero de ese partido arrancó el primer puntapié inicial del equipo de Saba, ¿no? Bueno, este partido tendría que ser exactamente lo mismo. Y yo recuerdo que después de ese 6-0 no salieron tantos jugadores del 11 inicial de Facundo Saba. Cambió el arquero, ahí fue el ingreso de Altamirano por Mansilla. Cambió la defensa, salió Oliver Benítez. Había retocado con Krupke y Cobos. En la mitad de cancha creo que salió Gudiño de ese partido y salieron Lucas Barrios para que entre otras 2 piezas hasta el mercado de pase. Bueno, este tiene que ser el puntapié inicial, este 4-0, para sentar bases, no volverse loco porque recién arranca el torneo y preferiblemente todo este análisis y todas estas dudas empiezan a surgir ahora y no en la fecha 20, con ya medianamente un torneo realizado, pero tenés que llegar a esa fecha 20 con menos dudas y menos resultados como lo que acaba de sumar Patronato. El largo es para ocuparse y preocuparse, pero no de manera drástica. Hay mucho por corregir, mucho por mejorar. Hay rivales que no han arrancado. Patronato está en primera y segunda, me animaría a decir segunda, tercera y de vez en cuando en punto muerto. En Santa Fe tuvo un punto muerto. No arrancó ni retrocedió un montón. Pero veremos si se sostiene esta irregularidad en cuanto a los resultados o definitivamente empieza a cambiar. Seguramente será motivo de análisis, pero es una mirada distinta tal vez de lo que puede llegar a empezar a surgir de este Colón 4, Patronato 0, una muy mala actuación del equipo de Walter Perazo, de un entrenador que debe empezar a cambiar, no drásticamente, pero un Patronato que sí necesita empezar a cambiar para sumar en esta primera nacional. Nos volveremos a encontrar
en otro análisis seguramente, pero sigan prendidos a las diferentes redes sociales porque Patronato vuelve a jugar en condición de local y seguramente con estreno de nuevo número.